Amigos míos, bienvenidos a un nuevo viaje cósmico, esta vez al interior de la máquina más compleja del universo conocido, el cerebro humano. Y no hablo de agujeros negros ni supernovas, aunque podríamos. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del sonido y cómo éste moldea nuestra realidad. ¿Cómo puedes reconocer la voz de tu madre entre una multitud? ¿Cómo una canción puede hacerte llorar sin decir una palabra? La respuesta está en la increíble capacidad de nuestro cerebro para percibir, procesar y dotar de significado al sonido. Prepárense para explorar la frontera final del sonido, donde las ondas se transforman en emociones, recuerdos y hasta pensamientos. Abróchense los cinturones, porque este viaje promete ser tan revelador como observar la colisión de dos galaxias. Nuestro cerebro, ese órgano de apenas 1,5 kilos, es un maestro de la orquesta sensorial. Descifra el caos sonoro y lo transforma en una sinfonía de información. Acompáñenme a descubrir cómo lo hace. Imaginen esto: una gota de agua cae en un estanque. Ese simple sonido, apenas una fracción de segundo, llega a tus oídos y en un instante tu cerebro lo ha detectado, analizado y hasta catalogado. Sí, amigos, en tan solo 0,05 segundos, nuestro cerebro puede identificar un tono. Para ponerlo en perspectiva, eso es 10 veces más rápido que un parpadeo. Es una hazaña asombrosa que demuestra la increíble eficiencia y velocidad del procesamiento neuronal. Imaginen la cantidad de cálculos que ocurren en ese instante: frecuencia, intensidad, timbre, todo para que podamos percibir un simple sonido. Pero ¿cómo lo hace? La respuesta está en la intrincada red de neuronas especializadas que trabajan al unísono para decodificar la información sonora. Es como una sinfonía neuronal, donde cada instrumento tiene un papel crucial en la creación de la música que llamamos percepción. Desde la cóclea, en el oído interno, donde las vibraciones se convierten en señales eléctricas, hasta la corteza auditiva en el cerebro, donde se procesa la información. La velocidad y precisión de este sistema son realmente asombrosas. Piensen en un piano. Cada tecla produce una frecuencia específica, una nota única que nuestro cerebro puede identificar. Ahora imaginen que el cerebro es como un afinador cósmico, capaz de reconocer y diferenciar millones de estas notas sonoras. Desde el susurro del viento hasta el rugido de un trueno, cada sonido tiene su propia firma acústica, un conjunto único de características que lo distinguen de los demás, y nuestro cerebro, como un maestro de la acústica, puede identificar y clasificar estos sonidos a una velocidad asombrosa. Esta capacidad no solo nos permite disfrutar de la música o entender el habla, sino que también es crucial para nuestra supervivencia. Nos permite detectar peligros, como el rugido de un animal salvaje o el sonido de un vehículo acercándose a gran velocidad. En esencia, el cerebro humano es un detector de patrones sonoros, un maestro de la decodificación acústica que nos permite navegar por el mundo que nos rodea de manera segura y significativa, y todo esto en una fracción de segundo. Imaginen que están en una fiesta. Hay música, conversaciones, risas, el tintineo de las copas. Es un caos sonoro, ¿verdad? Sin embargo, tu cerebro no se inmuta. Como un DJ experto, filtra los ruidos irrelevantes y te permite concentrarte en la conversación que te interesa. Este proceso, conocido como atención selectiva auditiva, es esencial para nuestra capacidad de funcionar en entornos ruidosos. Sin él, seríamos bombardeados constantemente por una cacofonía de sonidos, incapaces de distinguir lo importante de lo trivial. Pero, ¿cómo decide el cerebro qué sonidos amplificar y cuáles silenciar? La respuesta está en la atención. Al igual que un reflector que ilumina un punto específico en un escenario oscuro, nuestra atención dirige los recursos neuronales hacia los sonidos que consideramos relevantes en un momento dado. Si estamos en una conversación, nuestro cerebro se enfocará en la voz del interlocutor, filtrando el ruido de fondo. Si estamos esperando una llamada importante, nuestro cerebro estará atento al sonido del teléfono, incluso en medio de una multitud ruidosa.
Este proceso de filtrado no se limita a los sonidos externos. Nuestro cerebro también filtra constantemente los sonidos internos, como el latido del corazón o el sonido de nuestra propia respiración. Imaginen lo abrumador que sería si fuéramos conscientes de todos los sonidos que nuestro cuerpo produce constantemente. Afortunadamente, el cerebro se encarga de filtrar estos sonidos, permitiéndonos concentrarnos en el mundo exterior. Este proceso de filtrado es un testimonio de la increíble plasticidad y adaptabilidad del cerebro humano. En un mundo cada vez más ruidoso, nuestra capacidad para filtrar lo irrelevante y enfocarnos en lo importante es más crucial que nunca. Así que la próxima vez que se encuentren en un entorno ruidoso, tómense un momento para apreciar la increíble capacidad de su cerebro para filtrar el ruido y permitirles concentrarse en lo que realmente importa. Es una sinfonía neuronal que ocurre constantemente sin que ni siquiera nos demos cuenta. Amigos míos, ¿alguna vez se han detenido a pensar en el maravilloso mundo del sonido? Es una sinfonía constante que nos rodea, desde el susurro del viento hasta el rugido de un trueno. Pero ¿sabían que nuestros oídos son capaces de detectar sonidos tan sutiles que rozan el límite del silencio absoluto? Estamos hablando de sonidos que miden tan solo 0 decibelios, el umbral de la audición humana. Para ponerlo en perspectiva, imaginen el suave aleteo de las alas de una mariposa posándose sobre una flor. Ese es el tipo de sutileza sonora que nuestros oídos son capaces de percibir. Es realmente asombroso cómo un órgano tan pequeño y delicado como el oído humano puede captar vibraciones tan increíblemente débiles en el aire. Es un testimonio de la increíble sensibilidad de nuestro sistema auditivo. Y no se equivoquen, esta capacidad de escuchar sonidos tan bajos no es solo una curiosidad biológica. Es crucial para nuestra supervivencia, ya que nos permite detectar peligros potenciales como el sigiloso acecho de un depredador o el distante sonido de un vehículo acercándose. Ahora bien, es importante destacar que el hecho de que no podamos escuchar sonidos por debajo de 0 decibelios no significa que no existan. De hecho, hay un universo entero de infrasonidos que escapan a nuestra percepción auditiva. Estos sonidos de baja frecuencia, generados por fenómenos naturales como terremotos y tormentas, así como por fuentes artificiales como maquinaria pesada, pueden viajar grandes distancias y penetrar objetos sólidos. Y aunque no podamos escucharlos directamente, algunos animales, como los elefantes y las ballenas, los utilizan para comunicarse a largas distancias o para navegar por sus entornos. Imaginen las conversaciones secretas que deben tener lugar en el reino animal, utilizando un lenguaje sonoro que está completamente fuera de nuestro alcance. Es un recordatorio de que nuestra experiencia sensorial es solo una pequeña ventana a la vastedad del universo. Cuando cerramos los ojos por la noche y nos sumergimos en el mundo de los sueños, podríamos pensar que nuestros sentidos se apagan junto con nuestra conciencia. Pero la verdad es que nuestro cerebro nunca duerme del todo. De hecho, sigue trabajando arduamente, procesando información sensorial y asegurándose de que despertemos si hay alguna señal de peligro. Y uno de los sentidos que permanece activo durante el sueño es el oído. Aunque nuestros párpados bloqueen la luz y nuestro cuerpo descanse, nuestros oídos siguen captando las vibraciones sonoras del entorno. Es como si nuestro cerebro tuviera un guardia de seguridad siempre alerta, escuchando atentamente cualquier sonido inusual que pueda requerir nuestra atención. Y aunque la mayoría de los sonidos se filtran y se descartan como irrelevantes, algunos tienen la capacidad de atravesar el velo del sueño y despertarnos. Piensen en la última vez que los despertó el sonido de la alarma de su teléfono, el timbre de la puerta o incluso el suave llanto de un bebé. Estos sonidos, cargados de significado y urgencia, tienen la capacidad de activar nuestro cerebro dormido y traernos de vuelta al mundo de la vigilia. Pero aquí hay un enigma fascinante. Si nuestro cerebro sigue procesando sonidos mientras dormimos, ¿por qué no todos los ruidos nos despiertan? ¿Y cómo es que algunos sonidos se incorporan a nuestros sueños mientras que otros nos sacan del sueño por completo?
Bueno, resulta que el cerebro tiene una capacidad asombrosa para filtrar información sensorial durante el sueño, separando el ruido irrelevante de las señales importantes. Los sonidos familiares y repetitivos, como el zumbido del refrigerador o el tráfico lejano, generalmente se ignoran. Sin embargo, los sonidos novedosos o significativos, como una voz desconocida o un fuerte golpe, tienen más probabilidades de captar la atención de nuestro cerebro dormido y sacarnos del sueño. Y luego está el extraño fenómeno de los sonidos que se incorporan a nuestros sueños. A veces, un sonido del mundo real, como el timbre del teléfono o el ladrido de un perro, puede ser absorbido por nuestro cerebro dormido y tejido en la trama de nuestro sueño. Pero no se equivoquen, aunque el lenguaje y la música puedan ser procesados por diferentes hemisferios en el cerebro, de hecho interactúan y se influyen mutuamente de maneras fascinantes. Por ejemplo, cuando escuchamos música con letra, ambos hemisferios cerebrales se activan, trabajando en armonía para procesar tanto el contenido lingüístico como los elementos musicales. Y algunos estudios sugieren que la formación musical puede tener beneficios cruzados para el desarrollo del lenguaje, mejorando las habilidades de procesamiento auditivo y la memoria verbal. Entonces, ya sea que seas un aficionado a la palabra hablada o un entusiasta de la música, recuerda que estás utilizando ambos lados de tu cerebro, trabajando en concierto para crear una rica experiencia auditiva. Amigos, ¿alguna vez han notado cómo una canción puede transportarlos instantáneamente a otro lugar y tiempo? Tal vez a su primer baile escolar o a un viaje inolvidable con amigos. Pues déjenme decirles que esto no es solo una casualidad. La ciencia ha demostrado que el sonido, especialmente la música, tiene un poder único para evocar recuerdos, incluso más vívidamente que las imágenes. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, la respuesta reside en la fascinante conexión entre nuestro sistema auditivo y el sistema límbico, la región del cerebro responsable de procesar las emociones y la memoria. Es como si la música tuviera un pase directo a nuestros recuerdos más profundos, despertando emociones y sensaciones que creíamos olvidadas. Pero no se trata solo de música. Piensen en el sonido del mar, el canto de un pájaro en particular, o incluso el chirrido de la puerta de la casa de su infancia. Cada uno de estos sonidos puede actuar como un portal a nuestro pasado. Y es que nuestro cerebro es un maestro en asociar sonidos con experiencias específicas. Es como si cada sonido tuviera una etiqueta única que lo vincula a un momento y lugar determinados en nuestro historial personal. Así que la próxima vez que escuchen una canción que les traiga recuerdos, o que el aroma del café recién hecho les recuerde a las mañanas en casa de sus abuelos, recuerden que están experimentando la increíble capacidad del sonido para desbloquear los archivos secretos de su memoria. Es como si el universo entero estuviera codificado en una sinfonía de sonidos esperando a ser descifrada por nuestros oídos y nuestros corazones. Nuestro cerebro es una máquina asombrosa, siempre trabajando arduamente para dar sentido al mundo que nos rodea. Y una de las formas más sorprendentes en que lo hace es a través del efecto fonémico restaurado. Imaginen que están escuchando una conversación en un lugar ruidoso y de repente un camión pasa tocando la bocina, enmascarando una parte de lo que se está diciendo. Aunque el ruido haya ocultado parte del mensaje, su cerebro, como un detective experto, puede rellenar los espacios en blanco y escuchar la frase completa sin ningún problema. Es como si tuviéramos un editor de sonido interno capaz de reconstruir una grabación dañada en tiempo real. Este fenómeno se debe a que nuestro cerebro no se limita a procesar los sonidos que entran por nuestros oídos, sino que también utiliza información contextual como el lenguaje, el conocimiento previo y la experiencia para completar los huecos en la información auditiva. Es como si nuestro cerebro tuviera una orquesta completa de músicos, cada uno tocando un instrumento diferente,
que se sincronizan perfectamente para crear una experiencia auditiva completa y fluida. El efecto fonémico restaurado es solo una muestra más de la increíble capacidad de adaptación y procesamiento de nuestro cerebro, permitiéndonos navegar por un mundo lleno de sonidos complejos y, a veces, incompletos. Es como si nuestro cerebro tuviera una aplicación de autocorrección incorporada, pero en lugar de corregir errores ortográficos, corrige el sonido mismo. Amigos, ¿alguna vez han estado en una fiesta llena de gente, conversando animadamente cuando de repente escuchan su nombre mencionado al otro lado de la sala? Es como si un foco de atención se encendiera en su cerebro, obligándolos a girar y buscar la fuente del sonido. Pues no están solos. Resulta que escuchar nuestro propio nombre activa áreas específicas del cerebro relacionadas con la atención, la memoria y el procesamiento del lenguaje, incluso si estamos distraídos o en medio de una multitud de otros sonidos. Desde un punto de vista evolutivo, esta respuesta tiene mucho sentido. En un entorno salvaje, escuchar nuestro nombre podría haber significado la diferencia entre la vida y la muerte, ya sea una advertencia de peligro o una llamada de ayuda de un miembro del grupo. Section 2. El yo acústico. Un reflejo de nuestra identidad. Pero más allá de la supervivencia, escuchar nuestro nombre también tiene un profundo impacto en nuestra psique. Nuestro nombre es mucho más que una simple etiqueta, es una parte integral de nuestra identidad, un símbolo único que nos diferencia de los demás. Es por eso que escuchar nuestro nombre puede desencadenar una respuesta emocional, una sensación de reconocimiento y validación. Es como si nuestro cerebro estuviera constantemente monitoreando el entorno en busca de cualquier señal que refuerce nuestro sentido del yo. Así que la próxima vez que escuchen su nombre en medio del bullicio, recuerden que no es solo un sonido, es una llamada directa a su conciencia, una señal de que su cerebro está siempre alerta, listo para responder a la llamada de su propia identidad. Es como si nuestro nombre fuera una contraseña secreta que desbloquea las puertas de nuestra atención, recordándonos que incluso en un mundo lleno de ruido, seguimos siendo únicos e importantes. Amigos, ¿alguna vez han sentido que su corazón late al ritmo de la música? No es solo una sensación, es ciencia. Resulta que la música, esa sinfonía de ondas sonoras que entran por nuestros oídos, tiene un impacto directo en nuestra fisiología. Y no estoy hablando de bailar hasta quedar exhausto. Estoy hablando de cambios sutiles pero medibles en la presión arterial. Sí, así es. Esos sonidos que tanto amamos pueden hacer que nuestra sangre fluya con mayor o menor fuerza. Estudios han demostrado que la música clásica, con sus melodías relajantes y su ritmo constante, puede tener un efecto calmante en el cuerpo. Al escuchar a Mozart o Beethoven, nuestra presión arterial tiende a disminuir, lo que lleva a una sensación de relajación. Por otro lado, la música con un ritmo más rápido y energético, como el rock o el pop, puede aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Es como si nuestro cuerpo se preparara para la acción, listo para saltar a la pista de baile. Ahora, antes de que corran a cambiar sus listas de reproducción, es importante recordar que estos efectos son generalmente temporales. No significa que escuchar música clásica cure la hipertensión, ni que el rock sea el culpable de todos nuestros problemas cardíacos. Sin embargo, estos hallazgos nos dan una idea fascinante de la profunda conexión entre la música y nuestro cuerpo. Nos muestra cómo el sonido, una fuerza invisible que nos rodea, puede tener un impacto real en nuestra salud y bienestar. Imaginen las posibilidades. ¿Podría la música utilizarse como una herramienta terapéutica para regular la presión arterial? ¿Podríamos algún día crear listas de reproducción personalizadas para mejorar nuestra salud cardiovascular? Estas son preguntas que los científicos apenas comienzan a explorar, y los resultados prometen ser emocionantes. Así que la próxima vez que pongan su canción favorita, recuerden, no solo están escuchando música, están experimentando con la asombrosa capacidad del sonido para influir en su cuerpo.
Nuestro cerebro es una máquina increíble, capaz de procesar información sensorial de múltiples fuentes al mismo tiempo. Pero a veces, esta capacidad de multitarea puede llevar a resultados inesperados, incluso divertidos. Un ejemplo perfecto de esto es el efecto McGurk, un fenómeno que demuestra cómo nuestra vista puede influir en lo que oímos. Imaginen esto, están viendo un video de una persona diciendo la sílaba BA, pero aquí está el truco. El audio se ha modificado para que en realidad diga da. ¿Qué es lo que perciben sus oídos? Lo más probable es que escuchen algo completamente diferente, ga. Sí, ga, una sílaba que no está presente ni en el audio ni en el video original. ¿Cómo es esto posible? Pues bien, el efecto McGurk ocurre porque nuestro cerebro intenta conciliar la información visual de los labios de la persona con la información auditiva del sonido. En este caso, la forma de la boca al pronunciar ba se combina con el sonido da, creando una ilusión auditiva. El cerebro escucha ga. ¿Alguna vez han notado cómo una canción puede sonar increíblemente hermosa un día y completamente insoportable al siguiente? No es que tu gusto musical sea bipolar. La razón detrás de este fenómeno es mucho más profunda y fascinante. Nuestras emociones tienen la capacidad de moldear la forma en que percibimos los sonidos. Así es, amigos. Nuestro cerebro no procesa los sonidos de forma aislada. En cambio, los filtra a través del prisma de nuestras emociones, coloreando nuestra experiencia auditiva con los matices de nuestro estado de ánimo actual. Piensen en la última vez que se sintieron felices y escucharon su canción favorita. ¿No les pareció que la música era más vibrante, más conmovedora? Eso es porque su cerebro, inundado de dopamina y endorfinas, amplificó las cualidades placenteras del sonido, creando una experiencia auditiva aún más gratificante. Por otro lado, cuando estamos tristes o ansiosos, nuestro cerebro tiende a amplificar los aspectos negativos del sonido. Esos mismos acordes que antes nos parecían alegres, ahora pueden sonar melancólicos o incluso disonantes. Este fenómeno no se limita a la música. Nuestras emociones también pueden influir en la forma en que percibimos los sonidos cotidianos, desde el canto de los pájaros hasta el ruido del tráfico. Un portazo que normalmente ignoraríamos puede sonar ensordecedor si estamos estresados, mientras que el suave murmullo de una conversación puede resultar irritante si estamos de mal humor. Esta interacción entre el sonido y las emociones es un testimonio de la notable complejidad del cerebro humano. Demuestra que nuestra percepción del mundo no es estática ni objetiva, sino que está en constante cambio, moldeada por el flujo y reflujo de nuestras experiencias internas. Entonces, la próxima vez que escuchen una canción o un sonido que les haga sentir algo, tómense un momento para apreciar la increíble interacción entre sus oídos y sus emociones. Es un recordatorio de que somos seres profundamente sensoriales, cuyas experiencias están intrincadamente entrelazadas con el rico tapiz sonoro que nos rodea. Amigos míos, ¿alguna vez han pensado en el oído como un músculo? Sé lo que están pensando, Neil, el oído no es un músculo, es un órgano sensorial. Y tienen razón anatómicamente hablando, pero al igual que un músculo se fortalece con el ejercicio, nuestro cerebro puede ser entrenado para mejorar nuestra capacidad auditiva. Piensen en los músicos, por ejemplo. Son capaces de distinguir sutiles variaciones de tono y timbre que a la mayoría nos pasarían desapercibidas. Esto no se debe a que nacieron con un oído sobrehumano, sino a años de práctica y entrenamiento. Al igual que un atleta olímpico perfecciona sus movimientos, los músicos entrenan sus cerebros para procesar y analizar el sonido de manera más eficiente. Y aquí está la mejor parte. No necesitan ser Mozart para beneficiarse de esto. Con la práctica cualquiera puede mejorar su capacidad para escuchar, comprender y apreciar el fascinante mundo de los sonidos que nos rodea. Ahora bien, ¿cómo podemos entrenar nuestro oído? Bueno, existen diversas técnicas. Una de ellas es la escucha activa, que consiste en prestar atención plena a los sonidos que nos rodean, desde el canto de los pájaros hasta el murmullo de una conversación lejana. Otra técnica es la discriminación auditiva, que implica aprender a diferenciar entre sonidos similares.
Esto puede ser tan simple como identificar diferentes instrumentos musicales o tan complejo como distinguir entre acentos regionales dentro de un mismo idioma. También podemos utilizar herramientas como aplicaciones de entrenamiento auditivo. Estas apps ofrecen una variedad de ejercicios diseñados para mejorar nuestra capacidad de identificar tonos, intervalos musicales, ritmos y otras características del sonido. Así que ya saben, amigos, si quieren mejorar su audición, no hay excusas. Con un poco de dedicación y práctica, todos podemos desarrollar un oído de superhéroe. Vivimos en un mundo tridimensional, rodeados de sonidos provenientes de todas direcciones. Pero, ¿cómo nuestro cerebro, este órgano complejo pero confinado a la estructura ósea de nuestro cráneo, procesa esta cacofonía y determina la ubicación precisa de cada sonido? La respuesta es fascinante. Imaginen por un momento que están en un parque. A su derecha, un grupo de niños ríe, a su izquierda, un perro ladra, y detrás de ustedes, un músico callejero toca la guitarra. Cada uno de estos sonidos llega a nuestros oídos en momentos ligeramente diferentes. Nuestro cerebro, como el ordenador cósmico que es, calcula estas mínimas diferencias temporales, conocidas como diferencias interaurales de tiempo, con una precisión asombrosa. Estamos hablando de milisegundos, amigos, una proeza de la neurociencia. Esta información, junto con la diferencia de intensidad del sonido que llega a cada oído, permite al cerebro triangular la ubicación de la fuente sonora en el espacio tridimensional. Es como tener un GPS sónico incorporado, que nos permite navegar por el mundo con una precisión asombrosa. Para comprender la magnitud de esta capacidad, piensen en la última vez que cruzaron una calle concurrida. Los coches, las bicicletas, las conversaciones, todos estos sonidos se combinan en un complejo paisaje sonoro. Sin embargo, nuestro cerebro no se inmuta. Procesa cada sonido, determina su ubicación y nos permite movernos por este entorno acústico sin chocar con nada ni con nadie. Esta capacidad de localizar sonidos en 3 dimensiones no solo es crucial para la supervivencia, permitiéndonos detectar amenazas potenciales, sino que también enriquece nuestra experiencia del mundo. Piensen en la música, por ejemplo. La ubicación de los instrumentos en un escenario o en una grabación estéreo crea una sensación de espacio y profundidad que realza nuestra experiencia auditiva. Amigos, hemos hablado de cómo nuestro cerebro procesa el sonido, cómo lo utiliza para navegar por el mundo y cómo incluso puede ser entrenado para mejorar nuestra audición. Pero, ¿sabían que el sonido también puede tener un impacto profundo en nuestro cuerpo, especialmente en nuestro corazón? El sonido, en su esencia, es vibración. Estas vibraciones viajan por el aire y, al llegar a nuestros oídos, se convierten en señales eléctricas que el cerebro interpreta. Pero estas vibraciones también pueden afectar a otros órganos de nuestro cuerpo, incluido el corazón. Piensen en la última vez que se asustaron con un ruido fuerte e inesperado. ¿Qué sintieron? Es probable que su corazón se acelerara, sus músculos se tensaran y experimentaran una descarga de adrenalina. Esta respuesta fisiológica se debe a la conexión íntima entre nuestro sistema auditivo y nuestro sistema nervioso autónomo, que controla las funciones corporales involuntarias como la frecuencia cardíaca, la respiración y la digestión. Así es, amigos, el sonido puede ser una experiencia visceral que activa nuestro instinto de supervivencia. Los ruidos fuertes y repentinos, como una explosión o un grito, pueden desencadenar una respuesta de lucha o huida, aumentando nuestra frecuencia cardíaca y preparándonos para enfrentar una amenaza potencial. Pero no todos los sonidos tienen este efecto. La música suave, los sonidos de la naturaleza o incluso el silencio pueden tener un efecto calmante en nuestro cuerpo, disminuyendo la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de estrés. De hecho, la musicoterapia se utiliza cada vez más en entornos clínicos para tratar una variedad de afecciones, desde la ansiedad y la depresión hasta el dolor crónico. La música adecuada puede ser una herramienta poderosa para promover la relajación, reducir el estrés y mejorar el bienestar general.
Así que la próxima vez que escuchen música, presten atención a cómo reacciona su cuerpo. ¿Sienten que su corazón se acelera o se tranquiliza? El sonido es una fuerza poderosa que puede influir en nuestra fisiología de maneras sorprendentes. En el vasto universo de la percepción sensorial, a menudo buscamos el silencio como un santuario para la concentración. Pero, ¿y si les dijera que el silencio absoluto no siempre es la respuesta? De hecho, a veces puede ser nuestro peor enemigo. Imaginen un estudio de grabación donde cada pequeño sonido se amplifica, cada crujido y susurro se vuelve una distracción monumental. Es en estos momentos donde entra en juego el ruido blanco, una sinfonía de frecuencias de sonido distribuidas uniformemente como el suave zumbido de un ventilador o el susurro de la lluvia. Este ruido aparentemente caótico puede, de hecho, actuar como una manta sonora, enmascarando distracciones repentinas y creando un ambiente auditivo más uniforme. Piensen en ello como la estática en una vieja televisión. En lugar de un vacío silencioso, el ruido blanco llena el espacio auditivo, creando una especie de piso de ruido que eleva el umbral para que otros sonidos se vuelvan perceptibles. Es como si el cerebro, al recibir una entrada constante y predecible, pudiera relajar su vigilancia sobre los cambios repentinos y enfocarse en la tarea en cuestión. Así que la próxima vez que busquen concentrarse en un proyecto importante, consideren la posibilidad de invitar a un poco de ruido blanco a la fiesta. Puede que se sorprendan de lo mucho que esta sinfonía de frecuencias puede ayudarles a silenciar el ruido del mundo exterior y a concentrarse en el cosmos interior de su propia mente. Ahora bien, ¿cómo funciona exactamente esta magia sónica? Bueno, todo se reduce a la forma en que nuestro cerebro procesa el sonido. Cuando un sonido llega a nuestros oídos, viaja a través de una intrincada red de nervios hasta llegar a la corteza auditiva, donde se interpreta y analiza. El ruido blanco, con su amplio espectro de frecuencias, esencialmente ocupa una gran parte de esta red neuronal. Es como si estuviéramos enviando un ejército de pequeños soldados sónicos para ocupar todos los asientos disponibles en un auditorio. Cuando llega un nuevo sonido, como el ladrido de un perro o el timbre de un teléfono, tiene dificultades para encontrar un lugar libre en este auditorio ya abarrotado. En consecuencia, el cerebro lo registra con menos intensidad, permitiéndonos mantener nuestra concentración en la tarea que nos ocupa. Por supuesto, no todos los ruidos blancos son iguales. Diferentes personas encuentran diferentes tipos de ruido blanco más o menos efectivos. Algunos prefieren los sonidos naturales, como el sonido de las olas del mar o el viento en los árboles, mientras que otros prefieren los sonidos más artificiales, como el zumbido de un ventilador o la estática de la radio. Lo importante es experimentar y encontrar lo que funciona mejor para ustedes. Al fin y al cabo, se trata de encontrar la banda sonora adecuada para optimizar el funcionamiento de su propio universo cerebral. Desde el momento en que nacemos, nos vemos envueltos en un mar de sonidos, pero mucho antes de que escuchemos nuestra primera canción de cuna o el canto de un pájaro, ya estamos familiarizados con un sonido en particular: la voz de nuestra madre. Dentro del útero, el feto está rodeado por el sonido rítmico del latido del corazón de su madre, el suave flujo sanguíneo y sí, incluso el sonido amortiguado de su voz. Estas vibraciones sonoras viajan a través del líquido amniótico y llegan al oído interno en desarrollo del bebé, creando una banda sonora constante para su existencia prenatal. Imaginen, si quieren, un pequeño astronauta flotando en la inmensidad del espacio. Para el feto, el útero es su propio universo personal, y la voz de su madre es una de las primeras conexiones que tiene con el mundo exterior. Esta exposición temprana a la voz materna no es simplemente un fenómeno auditivo pasivo. De hecho, juega un papel crucial en el desarrollo del cerebro del bebé, especialmente en las áreas responsables del lenguaje, la comunicación y el vínculo emocional. Los estudios han demostrado que los recién nacidos pueden reconocer la voz de su madre a las pocas horas de nacer. Incluso prefieren su voz a la de otras mujeres, mostrando una clara preferencia por el sonido que les ha resultado familiar durante los últimos meses. Esta capacidad innata para reconocer la voz materna no es simplemente un capricho de la naturaleza.
tiene un profundo significado evolutivo. En un mundo lleno de estímulos desconocidos, la voz de la madre representa seguridad, consuelo y alimento. Al sintonizar con la voz de su madre, el bebé está estableciendo un vínculo esencial para su supervivencia. Es una conexión primal que trasciende el lenguaje y sienta las bases para el desarrollo social y emocional. Es fascinante cómo el cerebro, incluso en su etapa más temprana de desarrollo, es capaz de realizar estas increíbles hazañas de procesamiento auditivo. Es un testimonio de la increíble capacidad de adaptación y aprendizaje del cerebro humano, desde el primer compás de la vida hasta el último acorde. A menudo pensamos en el cerebro como un receptor pasivo de información sensorial, como una antena que capta señales del mundo exterior. Pero, ¿y si les dijera que el cerebro también es un maestro de la simulación, capaz de crear sus propias experiencias sensoriales, incluyendo el sonido, dentro de los confines de nuestro propio cráneo? Imaginen por un momento el sonido de una guitarra eléctrica, el rasgueo de las cuerdas, el zumbido del amplificador. Ahora intenten imaginar ese mismo sonido sin escucharlo realmente. ¿Pueden oírlo en su cabeza? Si es así, entonces han experimentado el poder de la imaginación sónica. Cuando imaginamos un sonido, nuestro cerebro activa muchas de las mismas áreas neuronales que se activarían si realmente estuviéramos escuchando ese sonido. Es como si el cerebro estuviera creando una realidad virtual auditiva, completa con todos los detalles y matices del sonido real. Los estudios de neuroimagen han demostrado que cuando imaginamos un sonido, se activan áreas del cerebro como la corteza auditiva, el hipocampo y la amígdala, las mismas regiones involucradas en el procesamiento del sonido real, la memoria y las emociones. Es como si el cerebro no distinguiera completamente entre una experiencia auditiva real y una imaginada. Ambas experiencias dejan una huella neuronal, una especie de eco en el tejido cerebral. Esta capacidad de simular sonidos tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la cognición humana. Nos permite escuchar diferentes opciones en nuestra cabeza antes de hablar, ensayar mentalmente una pieza musical o simplemente disfrutar de un paisaje sonoro imaginario. Es una prueba más de la increíble plasticidad y creatividad del cerebro humano, un órgano que no se limita a percibir el mundo, sino que también lo recrea y lo reinventa constantemente dentro de los confines de nuestro propio cráneo. Amigos míos, ¿alguna vez se han preguntado por qué la música tiene este efecto casi mágico sobre nosotros? No me refiero solo a su capacidad de evocar emociones, que ya es bastante sorprendente, sino a su potencial para aliviar el dolor físico. Sí, han oído bien, resulta que esas melodías que tanto disfrutamos pueden actuar como un bálsamo para nuestros cuerpos adoloridos, y no se trata de un simple efecto placebo. Diversos estudios han demostrado que la música, especialmente la música agradable y relajante, puede reducir la percepción del dolor en una variedad de situaciones, desde dolores crónicos hasta procedimientos médicos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, la respuesta está, como no podía ser de otra manera, en la increíble máquina que es nuestro cerebro. Cuando escuchamos música que nos gusta, nuestro cerebro libera dopamina, ese neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa. La dopamina no solo nos hace sentir bien, sino que también actúa como un analgésico natural, bloqueando las señales de dolor que viajan desde el cuerpo al cerebro. Es como si la música distrajera a nuestro cerebro del dolor, haciéndonos sentir mejor en el proceso. Pero eso no es todo. La música también puede reducir la ansiedad y el estrés, que a menudo exacerban la percepción del dolor. Al disminuir la actividad del sistema nervioso simpático responsable de la respuesta de lucha o huida, la música nos ayuda a relajarnos, lo que a su vez reduce la intensidad del dolor que sentimos. Impresionante, ¿verdad? Ahora bien, no se trata de cualquier tipo de música. La música con un ritmo rápido y agresivo, como el heavy metal, puede tener el efecto contrario, aumentando la ansiedad y la tensión muscular. Lo ideal es optar por música lenta y tranquila, con melodías suaves y armoniosas. Piensen en música clásica, sonidos de la naturaleza o incluso algunas canciones de pop melódicas. Y no se trata solo del género musical.
La preferencia personal juega un papel fundamental. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Lo importante es encontrar la música que nos resulte agradable y relajante, esa que nos transporta a un estado de calma y bienestar. Es como encontrar la llave que abre la puerta a nuestra propia farmacia interna de analgésicos naturales. Así que la próxima vez que sientan dolor, ya sea un dolor de cabeza, un dolor muscular o incluso una dolencia más seria, recuerden el poder de la música. Pónganse sus auriculares, elijan su música favorita y déjense llevar por las ondas sonoras. Es increíble cómo algo tan aparentemente intangible como la música puede tener un impacto tan profundo en nuestro cuerpo y nuestra mente. Es un testimonio más de la asombrosa complejidad y capacidad de nuestro universo y de la importancia de seguir explorando y maravillándonos con sus misterios. Piénsenlo. Sin la información visual que distrae, el cerebro puede dedicar más poder de procesamiento al análisis de los sonidos. Esto significa que las personas ciegas a menudo desarrollan un sentido del oído increíblemente preciso. Pueden detectar sutiles variaciones en el tono, el timbre y el volumen, lo que les permite navegar por el mundo con una habilidad asombrosa. De hecho, algunos estudios sugieren que las personas ciegas pueden incluso localizar sonidos en el espacio con mayor precisión que las personas con vista normal. Imagínense caminando por una calle concurrida utilizando solo los sonidos como guía. Es un testimonio de la notable capacidad del cerebro para adaptarse y superar desafíos. Y nos recuerda que el cerebro no es un órgano estático, sino un sistema dinámico y en constante evolución, siempre buscando nuevas formas de dar sentido al mundo que nos rodea. A menudo pensamos en el sonido como algo que escuchamos, algo que llena nuestros oídos. Pero ¿qué pasa con la ausencia de sonido? ¿Qué pasa con el silencio? ¿Es realmente silencioso? Bueno, prepárense para que sus cerebros hagan un pequeño cortocircuito, porque el silencio, mis amigos, no es la ausencia de sonido, es la ausencia de sonido detectable. Y aquí está el truco. Incluso en el silencio más profundo, nuestros cerebros todavía están trabajando arduamente, procesando información y sí, incluso escuchando. Verán, el cerebro es una máquina de predicción. Está constantemente tratando de anticipar lo que sucederá a continuación, basándose en experiencias pasadas y señales sensoriales, y cuando se trata del sonido, el cerebro espera, bueno, sonido. Entonces, cuando hay una ausencia repentina de sonido, el cerebro se da cuenta. Se da cuenta y comienza a prestar atención, buscando cualquier indicio de lo que podría haber causado el silencio. Piensen en la última vez que estuvieron en un lugar realmente silencioso, un estudio de grabación, una biblioteca vacía o incluso la ducha después de que se fue el agua caliente. ¿Notaron cómo sus otros sentidos parecían agudizarse? Eso es su cerebro en acción, amplificando otras señales sensoriales en ausencia de sonido. Es la forma en que el cerebro les ayuda a mantenerse conscientes de su entorno, incluso cuando parece que no hay nada que escuchar. Pero el silencio no es solo la ausencia de sonido. También puede ser una poderosa herramienta de comunicación. Un momento de silencio puede transmitir una variedad de emociones, desde tristeza y respeto hasta anticipación y sorpresa. Entonces, la próxima vez que experimenten el silencio, no piensen en él como la ausencia de algo. Piensen en él como una experiencia sensorial única, una oportunidad para que sus cerebros se relajen, recarguen y se preparen para lo que sea que venga después. Hemos viajado desde las ondas sonoras más pequeñas hasta las complejidades de la percepción auditiva. Hemos explorado cómo el cerebro filtra, procesa y da sentido al mundo sónico que nos rodea. Pero lo más importante que hemos aprendido es esto: el verdadero concierto no ocurre a nuestro alrededor, sino dentro de nuestras cabezas. Nuestros cerebros no solo escuchan, interpretan, filtran, emocionan y transforman el paisaje sonoro en una experiencia rica y dinámica. Así que la próxima vez que escuchen su canción favorita, presten atención al ruido de la ciudad o incluso disfruten del dulce silencio, tómense un momento para apreciar el increíble poder de sus cerebros. Cuiden sus oídos, escuchen con atención y valoren sus mentes. Son los mejores receptores del universo.
y suscríbanse para descubrir más secretos de su